Fuerzas operativas irrumpieron en la vivienda. Lo trasladaron al área psiquiátrica del Hospital Interzonal. Bueno, estábamos hablando de esta persona de 86 años que estaba trincherada en la casa, varias horas también, padecía Alzheimer y decía tener un arsenal de explosivos acompañados de garrafas, Fede. Sí, además ya le habían secuestrado armas en otro momento. Entonces, no se tienen, entiendo que ahora lo va a ampliar Cristian seguramente. Sí. A ver si tiene la noción suficiente de cuántas, o sea, con qué estamos. Sí. Más allá que estamos con un cuadro psiquiátrico muy importante, algo neurodegenerativo, algo con que no sabes muy bien con qué estás lidiando, también quizás no se sabe bien con qué estás lidiando en materia de armas, ¿entiendes? Cristian, ¿qué fue lo que se encontró? Vamos a intentar retomar el contacto con Cristian, pero claro, era realmente un peligro y hablaban de un allanamiento previo donde ya habían tomado ciertas armas y explosivos, entonces llamaba muchísimo la atención que este hombre diga que todavía tenía cosas y lo había mostrado porque le había arrojado a un vecino. Sí, y el primer móvil policial que llega es atacado por un mortero. Claro, eso te da la pauta de que o recuperó las armas o las tenía o que tenía más, o lo tenía escondido en algún lado. Trabaja hace más o menos 8 horas un grupo de negociadores del Grupo Halcón. Entiendo que al no tener la seguridad por el tipo de paciente que es esta persona, de querer y saber cómo y cuándo entrar, lo que explicaba Charlie anteriormente, que estas negociaciones a veces tienen un límite de decir, bueno, hasta acá piden una autorización. Bastante larga fue, Fede. Si te pones a pensar, si te pones a pensar el riesgo en el que estaban todos los vecinos, y hace a muy poca distancia había también un hospital de niños, lo había comentado recién Cristian. O sea, el riesgo era grande para el que intentaba entrar, para dejar todavía la negociación un tiempo más, y por lo que comentaba Cristian hace un rato, tampoco tenía familiares que se hayan presentado en el lugar, no tenía una buena relación en el último tiempo al menos. Cristian. Noticia de familia, por algo que estaban denunciando los familiares en cuanto a que no tenían contacto con esta persona. ¿Hay familiares del hombre acá? No tengo información porque el perímetro es muy cerrado, ustedes lo habrán visto, no hay nadie que pueda avanzar y esa información no la tengo. ¿Pero puede avanzar? Hubo algunas viviendas que hubo que evacuar. No alcanzamos a escuchar, Cristian. Bueno, la situación recién lo que informábamos, ¿no? La situación resuelta de haberlo detenido después de más o menos 8 horas y media, 9 de negociación. A ver, Cristian, ¿nos escuchás? Ahora sí, Carlos, Dale. Ahora sí. Bueno, obviamente la confirmación de lo que dejaban, decíamos la posibilidad de una resolución que se ha dado, aunque todavía continúa aquí la presencia de la policía porque se va a allanar nuevamente y realizar diferentes tareas en el lugar. La confirmación tiene que ver con el ingreso, como marcaban, de las Fuerzas Operativas Especiales en la vivienda ubicada en Castelia del 2300, la reducción de Néstor Peluso, esa es la identidad finalmente, Néstor Peluso, 86 años, que fue reducido y será trasladado al área psiquiatría del Hospital Interzonal General de Agudos para su evaluación. El otro dato que surgió y que dio hace un minuto nada más la gente de seguridad de la municipalidad tiene que ver con que la denuncia, decíamos, es la cuidadora, es una mujer de origen brasilero de 49 años, que a partir de una situación justamente de amenaza que se registró a última hora de ayer, fue hasta la comisaría segunda para realizar la denuncia, que motivó luego en el arribo de personal policial, en la primera agresión en los mismos y en esta situación que se extendió por casi 8 horas. Es muy larga la negociación. Me llamó poderosamente la atención, pero evidentemente ante la imposibilidad tal vez de quienes estaban negociando saber qué tenía este hombre dentro de la vivienda, actuaron con mucha cautela, porque si es verdad que tenía tantos explosivos y demás, ¿eso se pudo comprobar ya, Cristian, que tenía esos explosivos? No. En realidad, luego de la confirmación y ya del traslado, porque ahora vemos que la ambulancia ya ha salido rumbo al hospital regional, lo que resta es el ingreso del personal para volver a revisar justamente la vivienda en su totalidad. Hay que tener cuidado si quedó algo activado ahí, Cristian. Claro, si quedó alguna... Sí, está haciendo el allanamiento ahora. Sí, entra a división de explosivos, ¿no? Sí. Exactamente, ingresaron. Primero, hay que dividir la situación en dos. Primero, el ingreso
de las fuerzas policiales por 2 ingresos, justamente valga la redundancia, distintos que tenía la vivienda del primer piso, y allí lograron reducir con el uso de poca fuerza, es lo que nos dicen a esta persona, es decir, que no es que se entregó ni facilitó justamente el ingreso, y a partir de ahora y de toda esa situación, de primero llevarlo hasta la ambulancia, de la primera revisación y el traslado, ahora sí, obviamente el personal policial estará revisando la casa para ver cuánto desierto había, más allá de la presencia de los motores de pirotecnia, que es lo único confirmado hasta el momento. O sea, el punto de la negociación llegó, entonces, como decíamos, a un término. Tuvieron que ingresar por un sector de la casa como para poder reducirlo. Evidentemente, la negociación no prosperó como para que él se entregue. No, absolutamente, Carlos, es verdad. Es decir, el ingreso es el ingreso de las Fuerzas Operativas Especiales a la vivienda. Es decir, no es que ahí se facilitó o que él permitió o que dijo, bueno, voy a salir o nada por el estilo. Estará de la mano, supongo, se podrá explicar esto después por las autoridades. Bueno, por qué se toma la decisión, si tiene que ver con el tiempo, por alguna otra amenaza que había realizado esta persona, pero es correcta la apreciación, es porque una negociación que evidentemente no había tenido resultado, volvemos a reiterar, no sabemos en qué condiciones estaba el interlocutor al momento del diálogo, y por eso justamente este ingreso posterior que existió, ¿no? ¿A dónde lo trasladaron, Cristian? Al área psiquiatría del Hospital Internacional General de Agudos, allí va a tener las primeras evaluaciones, después imaginamos ya las actuaciones que serán remitidas a la Fiscalía en turno de la ciudad de Mar del Plata, pero por lo pronto una primera evaluación la va a tener allí en el área psiquiatría de Lima. Cristian, ¿y qué se sabe del vínculo con la cuidadora? Digamos, me refiero al vínculo de él le pagaba los honorarios, había una familia que estaba al tanto de cómo venía el tratamiento de este hombre, ¿quién se hacía cargo de ella, por ejemplo? Sí, hay 2 cuestiones para marcar. La primera, lo que yo te mencionaba de la relación familiar, tengo las dudas por lo que se había generado en la semana pasada cuando los familiares dijeron que no tenían acceso a él por diferentes motivos. No sé si tenía que ver directamente con esta cuidadora. La nacionalidad de la mujer lo agregamos como dato extra porque cuando se confirma que es justamente la mujer de 49 años, dentro de los datos que se da es esto, que estaba desde hace un tiempo el cuidado de él, pero poca cuestión más. Sí imaginamos que recibía algún tipo de ingreso, pero no es algo que ni siquiera se consultó, pero es la cuidadora la que va a hacer la denuncia. Y estimamos, por lo que pasó hace unos días nada más, que no tiene contacto con la familia. Y tampoco sabemos cuántos familiares de este hombre de Peluso hay aquí en la ciudad de Mar del Plata. Obviamente acceso visual no tuvimos en ningún momento al sector donde estaba llevándose adelante la negociación y donde podrían haber ellos llegado, pero tampoco, Valen, insistimos, no sabemos qué tipo de relación mantiene con el hombre. No, incluso, a ver, si no tiene tanta familia, debe ser una situación que realmente deben pasar un montón de personas que tal vez no tienen quien los cuide y pueden pagarle una cuidadora, pero después ya llega un punto que necesitas que alguien se haga cargo de la salud mental de esa gente. Es una cuestión bastante complicada, o tal vez tienen familia, pero cada uno está con sus problemas y no pueden estar en el día a día. Es un problema en general la salud mental, quién se hace cargo de estas personas, ¿no? Estamos hablando de una mujer que evidentemente no supo a quién recurrir y directamente tuvo que hacer la denuncia, que no tenía a alguien, digamos, a mano, por así decirlo, para que vaya y diga, che, ayúdame con tu papá, con tu abuelo. Y además el rol de una cuidadora. Claro. Y el rol de una cuidadora que quizás Cristian, no tiene las herramientas suficientes. ¿Hasta qué punto? Recién está diciendo Cristian, lo llevan a una unidad psiquiátrica. Se entiende que está más armado el asunto como para este tipo de casos. Cristian, ¿no tenía ninguna especie de curador? Que el curador es esa persona como que se responsabiliza en estos casos de una persona así, que no tiene capaz familiares, o capaz tenía un familiar que era el curador. No tengo el dato, pero me da la sensación por lo que pasó la semana pasada que esa figura como tal no existía. Vos fíjate que luego de ese allanamiento inicial de la semana pasada por denuncias de vecinos de este sector que esta persona los había amenazado con un arma de fuego, se le da ahí intervención a la justicia de familia en un expediente nuevo. Por lo tanto me da la sensación que la figura de curador como está no estaba, o por lo menos no estaba a cargo de un familiar. Tengo la sensación, posiblemente me equivoque, pero ninguno de los elementos que se conoció de lo que pasó la semana pasada, y hago la aclaración, digo, fue un operativo más de los tantos que hay por situaciones de conflictos vecinales en Mar del Plata, al que no se le dio, en este caso, mayor trascendencia, no habían existido heridos, un allanamiento con armas que en realidad lo que tenía era la documentación vencida. Te podrás imaginar que es una noticia que pasó casi desapercibida, atando obviamente cabos cuando hoy se da esta dirección, la misma edad coincidente, ahí obviamente es que descubrimos que era esta misma persona la que fue allanada la semana anterior. Ahora vos fíjate la magnitud de lo que significó este jubilado, ex militar, atrincherado, con explosivos y con armas, posiblemente, porque todavía no terminó el allanamiento, hay que ver qué se encuentra dentro de esa vivienda y si es verdad que tenía esto, que se tuvo que evacuar un hospital, con todo lo que eso significa.
No, Carlos, perdón, el hospital no fue evacuado. Los que fueron evacuados fueron 2 viviendas linderas. Ah, yo te entendí que había sido evacuado el hospital también. Cristian. Fueron, imagino que van a regresar en los próximos minutos ya con la situación controlada acá. El tránsito vehicular está todavía cortado, pero no, hacemos la aclaración. El lugar donde ocurren los hechos es 70 metros del hospital materno infantil. 70, bueno. Se evacuaron, decíamos, solamente las 2 casas linderas. Igual, Cristian, está bien. No fue evacuado el hospital, pero si había algún tipo de explosión, porque este hombre tenía... riesgo, sí. Pero claro, 70 metros. Sí. Obviamente está afectada a toda la zona. La noche que habrán pasado esos vecinos, porque vos decís, bueno, pasaron un montón de horas, me parece hasta peligroso que no hayan, digamos, accedido antes a la casa, porque si este hombre enloquecía y disparaba realmente los explosivos que tenía, podía ser riesgoso. Pero también era riesgoso si se sentía amenazado y entraban. Entonces realmente me imagino, Cris, que los especialistas habrán medido el momento exacto donde entrar, porque me llama la atención, pasó toda una noche. Me da la sensación que sí, entre las 2 y las 4, dicen los vecinos, fueron los momentos de mayor explosión de esos morteros de pirotecnia pesados, de los grandes, que sonaban realmente muy fuerte en el lugar. Y después el ingreso está en sintonía con lo que Carlos decía más temprano, una negociación que evidentemente nosotros la desconocemos, llegó a su fin, o se daban cuenta que no había lugar por donde ir avanzando. Veremos si por decisión o por el propio cuadro que presentaba el señor Peluso, que fue necesario el ingreso justamente de las fuerzas especiales para poder reducir. Bueno, Cristian, un ratito nada más vamos a volver, por supuesto, sos prioridad. Gracias. Un abrazo, hasta luego.